bienvenido al simposio de urología. Ahórrense estar copiando cualquier cosa. Si quieren la presentación se la pueden quedar, le dicen así y se la envían, que no es necesario copiar. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Vamos a tratar de hacer, digamos, antes yo daba 2 charlas, vamos a dar una sola, pero vamos a tratar de ver las 2 cosas para ver si vamos a agrupar y nos dé tiempo de ver también los muchachos de la ficha quiénes son y nos dé tiempo de verla. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Vamos a dividir la sección en 2 temas. Primero vamos a hablar de hiperplasia prostática benigna y segundo vamos a hablar un poco de cáncer urológico. Cáncer. Vamos a tratar de pasearnos por todo lo que. Entonces, el tema de hiperplasia prostática benigna, ya ustedes me imagino que han escuchado hablar del tema a lo largo del tiempo que ya tienen en la carrera, porque ustedes son alumnos de octavo semestre. Sin embargo, vamos a tratar de ver si aclaramos algunos conceptos que habitualmente están mal. Entonces, número 1, ¿qué es la hiperplasia prostática benigna? ¿Alguno sabe? ¿Nadie se anima? Esa es una definición buena. Fíjense, por ejemplo, así debería ser la patología. El diagnóstico de hiperplasia es un diagnóstico anatomopatológico. O sea, a ningún paciente nosotros le hemos hecho una biopsia. Entonces, si no le hemos hecho una biopsia a un paciente, ¿cómo le ponemos un diagnóstico que se debió haber hecho por biopsia? O sea, los pacientes tienen un crecimiento prostático benigno. Y ese crecimiento prostático va asociado a la aparición de los síntomas. Si yo biopsio al paciente, estudiándolo, probablemente porque tiene una sospecha de enfermedad neoplásica, si me sale negativa me va a reportar hiperplasia prostática. Pero ¿qué pasa? Nosotros trabajamos poniendo los diagnósticos usando ¿qué? ¿Cómo se ponen los diagnósticos en Colombia? Por el CIE-10. En el CIE-10 no sale crecimiento prostático. Sale hiperplasia, tumor de comportamiento incierto de la próstata, tumor maligno de la próstata, que es un contrasentido, porque los tumores malignos de la próstata son 99% adenocarcinoma, 1% otros tumores. Pero entonces no sale adenocarcinoma, sale el tumor maligno, que englobaría adenocarcinoma, linfoma y otros. Pero entonces de hiperplasia sí sale hiperplasia. Y aparte sale prostatitis crónica, otras prostatitis. Pero la prostatitis también es un diagnóstico anatomopatológico. Porque el diagnóstico de proceso inflamatorio prostático es una cosa, pero eso es sindromático. Pero no pueden decir que es prostatitis, porque la prostatitis necesita que la próstata tenga depósitos de leucocitos entre los vacinos, si no, no sería una prostatitis. Entonces, esos son diagnósticos que si bien los utilizamos ampliamente, son... Bueno, esa es la chica de la clase, es la próstata. La próstata es el órgano más importante para los urólogos por un tema muy particular, que yo siempre hago el mismo comentario, yo digo que es un tema de ego para nosotros. ¿Por qué de ego para los urólogos? Porque es que nadie más tiene próstata. O sea, solo los urólogos vemos próstata. Los riñones puede ser que los ven de frente, puede que un cirujano general alguna vez opere un riñón, pero nadie va a operar una próstata que no sea urólogo. Entonces, por eso es algo así como muy propio nuestro, la próstata. Pero la urología pues está muy lejos de ser la especialidad del varón, como decían antes. No es que el urólogo, el ginecólogo lo ve a las mujeres y el urólogo al varón. Nada más lejos de la realidad. El 60% de mis pacientes son mujeres. Pero pues sí tengo un órgano exclusivo que es la mujer. Entonces, cuando ustedes hablan de obstrucción prostática o de crecimiento prostático, ese crecimiento va asociado a unos síntomas. ¿Qué son los síntomas que le va a consultar el paciente? Ese conjunto de síntomas dentro de la urología se llama los síndromes obstructivos urinarios bajos. ¿Por qué bajos? Porque corresponden a lo que sería vejiga, próstata y uretra. Los altos son ureter, unión ureteropiérica y riñón. Entonces, los síndromes obstructivos urinarios bajos son todos esos síndromes, todas esas condiciones que son capaces de producir síntomas obstructivos y síntomas irritantes. ¿Qué es un síntoma obstructivo? Para la próstata. ¿Qué es un síntoma obstructivo? Cualquiera. ¿Qué es un síntoma obstructivo? Para la próstata. ¿Cuál es? ¿Quién rotó conmigo ya? Los poquitos que vi. Ese es uno. ¿Cómo se llama ese síntoma?
¿Cómo se llama? Incontinencia. Está cerca de que la raspemos y vamos a empezar. ¿Sí? El pujo miccional, ¿verdad? El pujo miccional es esa dificultad para iniciar la micción. Las mujeres, por ejemplo, rara vez le llegan a conocer el pujo, porque una mujer no necesita pujar para orinar. Por el contrario, la mujer orina por relajación. Pero el varón, aunque no lo perciba, inicia la micción con un pujo. Si no hace un pujo, no tendrá micción. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario hacer eso? El esfínter de la mujer es una boca. La mujer lo único que tiene que hacer para orinar es soltar el piso pélvico. Y ya después del piso pélvico, el esfínter se abre, la mujer orina. El varón tiene un esfínter circular. Si el varón no inicia con la contracción del detrusor, no tiene posibilidad de vencer el esfínter, aunque el esfínter esté abierto. Ese es el porqué, por ejemplo, ustedes van a ver y deben haber visto ya a lo largo de sus prácticas pacientes, por ejemplo, encamados o en silla de ruedas con lesiones neurofuncionales de la columna, bien sea por golpes, traumas, lo que sea, que el paciente dice: a mí se me sale la orina. O sea, se le sale la orina sola porque no controla el esfínter, pero no está todo el tiempo botando orina, porque el esfínter puede estar abierto en el varón, pero necesita ser vencido. Ese vencer del esfínter es o la contracción o el volumen. En los pacientes con vejiga neurogénica es el volumen. Llega un momento en que el volumen supera la capacidad de la vejiga para contenerse sano. Entonces, las diferencias en la micción es lo que hace los síntomas. El varón tiene síntomas obstructivos que son el pujo, el goteo conviccional, el adelgazamiento del chorro, la intermitencia, o sea que orina, para orina, para orina, para orina. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué pasa la intermitencia? ¿Por qué cree usted, uno de los varones? ¿Por qué creen que pasa la intermitencia? ¿Qué se les ocurre? La intermitencia es producto de agotamiento. Cuando el varón ya tiene la próstata muy grande, mantiene una vejiga, vamos a decir, precontraída todo el tiempo. Entonces es una vejiga, si yo mantengo un músculo así, ese músculo falla con facilidad. Eso es lo que le pasa a la vejiga. El paciente va a orinar, orina, la vejiga se contrae, pero de una vez como que ya no puedo más, un chorro. Para, vuelve a contraerse, otro chorro. ¿Y quién hace las contracciones? El varón, porque él quiere orinar, pero no le sale. Entonces él orina, suelta, porque la vejiga orina, suelta. Entonces por eso tiene intermitencia. Y los síntomas irritativos son relativos a la frecuencia. De hecho, antes, ustedes me imaginan que encontraron libros todavía donde sale poliaquiuria, poliaquiuria diurna, poliaquiuria nocturna. Esos términos están en desuso. Existe en la urología una sociedad que se llama la SIU, que es la Sociedad Internacional de Continencia. Esa sociedad es la que norma la forma en la que nosotros vamos a hablar desde el punto de vista sintomático. Y se llegó a la conclusión hace mucho rato que cuando decíamos poliaquiuria, no estábamos diciendo lo que el paciente tenía. El paciente lo que tiene es un aumento de la frecuencia, que puede ser diurna o nocturna. ¿Okay? Diferente es a la disuria. La disuria sí queda. ¿Qué es disuria? Dolor. Si dicen ardor, lo están circunscribiendo. Es una forma de percepción. Disuria es dolor. ¿Cómo lo percibe el paciente? Le arde, le quema, le duele, él verá cómo lo percibe. Pero disuria es dolor. Entonces, la poliaquiuria ya no se debería nombrar. O sea, ustedes pueden entender el término, pero desde el punto de vista de uso del término, ya no se usa. O sea, ¿no? Aumentos de frecuencia diurnos, aumentos de frecuencia nocturna. Una forma de simplificar. Entonces, conociendo esos síntomas, sabiendo que el paciente puede tener síntomas irritativos o síntomas obstructivos, entonces tienen que entender cómo pasa este proceso. Dame la otra. Ahora, esta diapositiva es para recordarles que el diagnóstico de crecimiento prostático es diverso. ¿Qué quiere decir eso que es diverso? Yo puedo hacer diagnóstico de crecimiento prostático por ecografía. Y me viene, por ejemplo, el paciente número 1
y dice que su próstata tiene 40 gramos. ¿Cuál es el tamaño normal de la próstata para un varón adulto? 20 o menos. ¿Verdad? 20 o menos. Menos de 20. Pero viene él y me dice, tengo 30 cc. ¿Esa próstata está grande o no está grande? Sí. ¿Verdad? O sea, si era 20 y le salió 30, pues está grande. Ahora, él tiene síntomas. ¿Es obligatorio que tenga síntomas? No. Puede ser que él tenga 40 gramos y tiene síntomas. Puede que no. Y resulta que él tiene 25. Y era la próstata más chiquita de todas las que vimos. Y está trancado de zona zona. Porque la obstrucción en la próstata no depende del tamaño nada más. Depende del tamaño, de la forma y hacia dónde estuvo el crecimiento. Entonces por eso existen diferentes criterios. Existen criterios anatómicos para ver el tamaño, criterios funcionales para ver el flujo. Los urólogos tenemos una prueba que se llama uroflujo. Uroflujo es la velocidad con la que el paciente orina. Entonces, esa velocidad en las niñas empieza en 25 cc segundos. En los niños debería empezar en 15 cc segundos. Debería. Entonces, cualquier varón con menos de 15 ya se considera dentro del espectro de obstrucción. Entonces, esa es otra forma de diagnosticar. Y la última, que debería ser la más importante para ustedes, es la clínica. Y ya vamos a ver, por eso es que dice puntos 7, o sea, puntuación mayor de 7, ¿de dónde van a sacar esos puntos? Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, el crecimiento prostático aqueja a varones, pero a varones ¿de qué grupo etario? Mayores de 50. Entre más edad tenga el varón, más probabilidad tendrá de tener enfermedad prostática, más probabilidad tendrá de que esa enfermedad prostática sea clínicamente presente. Entonces, ¿eso por qué pasa? ¿Por qué a los 50? ¿Por qué no a los 20? ¿Por qué no a los 80? ¿Por qué? ¿Quién me da una teoría? O mejor aún, la respuesta. Pero si no tenemos una respuesta, al menos una teoría. ¿Quién me da una teoría? ¿Por qué usted cree que pasa eso? Porque a los viejitos les da todo. Así. A los viejos les da todo. A los viejos les da ama, les da hipertensión, a los viejos. No es porque a esa edad se empieza a producir más latido. ¿Seguro? Esa es una teoría, ¿verdad? Las teorías pueden ser no ciertas, pero esa es no cierta. ¿Por qué? Porque ¿cuándo empieza a producirse la testosterona y sus derivados en el varón? Porque la digital es un tipo de Incluso por ejemplo, por ejemplo, no tendría ambigüedad, porque la criptotidia es otro mecanismo de producción. Pero es cierto que se necesita hormona sexual para la diferenciación del sexo. Pero cuando tu valor de testosterona es igual al tuyo. ¿Cuándo se empieza a producir testosterona? En el desarrollo. Cuando el varón se desarrolla, empieza a producir testosterona a nivel testicular y empieza esa testosterona a subir. Porque la otra que tenía era de dónde? De la materia. Y a los 11 años mamá todavía me estaba dando testosterona. No, o sea, la que tenía antes era de la suprarrenal. Recuerden que la suprarrenal también produce testosterona. En el varón no desarrollado, la testosterona que podemos obtener, porque él puede tener a los 5 años un síndrome de masculinización temprano y estar todo lleno de pelo y quedarse bajito porque los huesos se le cierran. Pero esa testosterona viene del testículo. No, esa testosterona viene de trastorno de la suprarrenal. Ahora, después del desarrollo, la testosterona es del testículo. La diferencia está en que el varón produce testosterona desde que se desarrolla hasta que se muere. Entonces, si usted tiene un órgano expuesto o dependiente de esa hormona y ustedes lo exponen mucho tiempo, él no deja de crecer, que es lo que le pasa a la próstata. La próstata arranca a crecer a los 11, 12, 13, 14 años, dependiendo del varón. El problema es que ahí sabemos cuándo arrancó. Ahora, ¿cuándo deja de crecer? Cuando se muere. Pero como no tenemos ninguna fecha, ¿verdad? Porque no tenemos manera de revisar el día, ¿verdad?
cuando la persona se va a morir. Entonces, el varón le crece la próstata hasta el día que se muere. O ¿cuál sería el? O hasta que lo castre, ¿verdad? ¿Sí sabe, verdad? Quiere castrar a alguien. Entonces, la castración es lo que lleva a que la próstata crezca. Ahí sí se detiene el crecimiento, porque no hay exposición a testosterona. La próstata es testosterona dependiente. Entonces, si no hay testosterona, no habrá enfermedad prostática. La enfermedad prostática aparece en el varón porque entonces ustedes tienen una glándula chiquitica, la están dándole comida toda la vida. Entonces, esa glándula, ¿cuándo va a ser grande? Cuando el varón ya es grande. El paciente de 50, pero incluso, digamos, la estadística moderna muestra que hay varones sintomáticos a los 40, 00, y ya tienen síntomas. Lo que pasa es que son síntomas adaptados. O sea, él lo tiene, pero se adapta. No busca clínicamente tratamiento, quizás hasta la otra década que da. Pero pues ciertamente el varón tiene testosterona todo el tiempo, no así como las mujeres, ¿verdad? Que tienen que... ¿Qué tiene la mujer diferente al varón en cuanto a su hormona sexual? Primero que tiene dos, ¿verdad? Nosotros somos medio normal, ustedes nada normal. Entonces hay una conjugación rara ahí de esa hormona. Pero ¿qué tiene la mujer que no tiene el varón? En cuanto a hormonas sexuales. No, varios está bien, los testículos igual, pero ¿qué diferencia hay? La menopausia. En la mujer la hormona es finita. O sea, llega un día en que la hormona se acaba, pero la mujer no se acaba. Entonces, por eso es que en la mujer hay dos etapas de la vida, tres para ser exacto, porque la mujer tiene el prepúber, del púber a la menopausia y la menopausia. Son tres mujeres diferentes en un solo paquete, pero son tres. El varón no tiene eso. El varón tiene antes del desarrollo, después del desarrollo. A menos que tenga algún urologo por ahí o la doctora que le quiere quitar los testículos altos. Entonces, los pacientes, de acuerdo a la edad, tendrán esta enfermedad. Siempre hacen esas preguntas, todos los vecinos a ustedes se las van a preguntar y tienen que estar preparados para la respuesta que van a dar para no decir mentiras. Porque aunque el vecino no sabe, o la vecina no sabe, traten de no decir mentiras. Porque lo primero que le van a preguntar es, doctor, ¿cómo se llama usted? Jonathan. Va a decir, Jonathan, ¿tú sabes que yo leí, chico, que si uno tiene mucha actividad sexual no sufre de la próstata? ¿Qué le va a decir usted? Responde, yo soy el vecino. Yo leí por ahí una revista que todos los días no le da caso. Que se recomienda, creo que son mayores de 15 veces visuales. ¿Pero qué se recomienda? ¿Se recomienda hablar con alguien? No, pero ¿qué es lo que se recomienda? Eyaculación. Porque recuerden que esta ¿cómo se llama? Actividad sexual es cualquier cosa que yo quiera hacer. Como dicen por eso, hasta una agarrada imbécil y tal, eso no es una actividad sexual, pero es eyaculación. Entonces, ¿y cuántas son 15? 21. 21, pero eso es para el cáncer. Pero esa pregunta se la van a hacer con frecuencia. O sea, la gente le va a preguntar, oye, si es que yo leí, ¿y fumaron? ¿Cómo se llama usted? ¿Fumaron? Me crece la próstata, me disminuye la próstata, me la quema, me da cáncer. ¿Qué dice usted? No está escrito ahí. Allá no lo vemos. Eso sí. Y allá se lo paga. Dice que se quiera. Tomar alcohol. Daña la próstata o no daña. Realmente no. La respuesta correcta es no. O sea, si el paciente toma alcohol o no toma alcohol, ese es su problema. Se le daña el hígado, el pulmón, se irá a caer, se fractura con la próstata. Nada. Fuma. Hubo 2 o 3 trabajos que sugirieron que el paciente le podía dar cáncer. Le podía dar cáncer. ¿Por qué? Porque el cigarro realmente daña todo. Pero digamos que existe una relación clara entre cáncer de próstata y cigarrillo, no. Entre cáncer de próstata y cáncer de vejiga, sí. Entre cáncer de próstata y cáncer de bronco, sí. Entre cáncer de próstata y otros cánceres, sí. Pero con próstata, no. ¿Y la obesidad?
¿Qué le gustan los huesos? Me cae bien el ejemplo. Fíjate. ¿Qué? ¿La obesidad le va a dar cáncer? Sí. ¿Le ayuda a crecer la próstata? ¿No? ¿Qué pienso? Ese es el objetivo. Dígame algo. ¿El varón obeso tiene más testosterona o menos testosterona? Dígame cómo le fue con el último novio que se hizo. ¿Tenía más testosterona o menos testosterona? ¿Cómo le fue ahí? ¿Qué cree usted? ¿Qué dice usted? Bueno, menos testosterona. ¿Por qué? La producción no. Tiende a estrogenizar la testosterona que él produce. No produce estrógeno, estrogeniza la testosterona. Pues saben, esa respuesta es verdad, pero la respuesta correcta es que no tiene menos testosterona que el varón. ¿Por qué tiene menos testosterona? Porque la producción de testículos, de testosterona del testículo es estándar, más o menos tiene una producción igual en todos los varones. Pero ¿qué le pasa al obeso? Que tiene una superficie de distribución más amplia. Entonces tiene de enemigo la grasa que la estrogeniza, la deshidratación que conlleva la obesidad para la distribución de la hormona en la economía corporal, y tiene aparte la insuficiencia vascular que genera la obesidad. Entonces el varón tiene 3 causas de no perfusión adecuada de testosterona en el cuerpo. Entonces puede ser que lo que ustedes van a ver en algunos pacientes, que yo le tome la muestra al flaco y le tome la muestra al obeso y me haga lo mismo. Los dos tienen 7 nanogramos de testosterona, pero él no tiene erección, él se está quejando de hipogonadismo, él está con pérdida de vello y él está mal. Entonces ustedes ven la muestra y ven el laboratorio lo mismo. Entonces bueno, vamos a ver esos temas que ven allá. Para el crecimiento prostático, lo que se ha demostrado científicamente es que la edad tiene que ver con el crecimiento prostático, el sexo, tiene que ser varón para tener crecimiento prostático, y los antecedentes. ¿Por qué los antecedentes? Existe una serie de genes que son heredables. Esos genes pueden heredarme factores de riesgo para la enfermedad prostática, benigna y maligna, que resultan más importantes cuando estamos hablando de cáncer. Pero digamos, si papá lo operaron de la próstata, es muy probable que yo caiga en ese grupo de pacientes que necesitan cirugía prostática. Pero no es una certeza, porque no necesariamente la testosterona de papá es la mía, ni la vida de papá es la mía. Y hoy día se sabe que la próstata que crece más rápido no es la más expuesta a testosterona, es la más isquemizada. ¿Sí saben? ¿Sí entienden el concepto? Hay una condición que se llama síndrome de isquemia pélvica. El síndrome de isquemia pélvica son los cambios que tienen las arterias que irrigan los órganos de la pelvis. Lo sufre el hombre. ¿Por qué se produce? Por acumulación de ateromas. Así como, por ejemplo, la coronaria se cierra porque se le depositan ateromas en el fumador, en el ojo, en la actividad de mucha grasa, porque solo se daña la coronaria. ¿Dónde dice eso? Donde dice la grasa de cochino de los chicharrones que me como todos los días solo se va a depositar en la coronaria. Dice que se va a depositar en las arterias. El pene tiene arterias, la próstata tiene arterias. Entonces, existe un síndrome que se llama el síndrome de isquemia pélvica. Cuando ustedes disminuyen progresivamente la circunferencia de las arterias ilíacas, los órganos dependientes de esas arterias tendrán la necesidad de buscar el oxígeno que la arteria no le está dando. Entonces se piensa que la próstata, una de las cosas que la hace crecer más, es esa búsqueda de oxígeno. O sea, que ella está tratando de aumentar su volumen para mantener su perfusión. Y eso también explicaría por qué las próstatas tienen tantas venas. Porque las próstatas no tienen tantas arterias, pero tienen muchas venas. El paciente prostático, si se deja crecer una próstata, se llama operar una próstata es muy sabroso. Muy sabroso. Entonces, ese es, digamos, una de las teorías.
Entonces, volviendo al tema de los síntomas, muéstrame el IPSS. Bueno, esto para que lo vean y lo recuerden, esto es una próstata grande donde obstruye, fíjense que yo les dije, obstruye acá, 5. Aquí, esto es algo que ustedes van a ver en algún vestido, lo van a tratar. Aquí dice que tengo un índice de protrusión prostática de 2, la ecografía esta y esto. Eso es. Cuando la próstata entra a la vejiga, eso se llama, lo miden por ecografía y se llama índice de protrusión prostática. ¿Cuánto mete la próstata dentro de la vejiga? IPP, le ponen en las ecografías. Es una medición ecográfica realmente. Pero hay algunos ecografistas, yo los llamaría buenos ecografistas, que se toman el tiempo de medir qué tamaño tiene la próstata dentro de la vejiga medido desde el piso vesical. Entonces, otra cosa que hace la vejiga, que se modifica por culpa de la próstata, es que hace pseudodivertículos. Porque la próstata, el músculo vesical, ¿cómo es? ¿Cómo es el músculo vesical? Sí, claro, un poquito, pero ¿cómo es? ¿Cómo es el músculo vesical? ¿Quién se acuerda? ¿Le suena algo así como sincicial? ¿De acuerdo? El músculo vesical es sincicial. Sincicial quiere decir que sus fibras se entrecruzan. Eso es lo que le permite al músculo vesical estirarse y encogerse. Pero tiene un efecto que precisamente en el entrecruzamiento hay músculo, ¿y qué queda aquí? Mucosa. Esos son los pseudodivertículos. Cuando el paciente empieza a pujar, la mucosa se sale entre las fibras. El primer paso es una célula. O sea, usted hace una citoscopia y ve un cuadrito. Segundo paso, divertículo. Eso es una complicación de la enfermedad prostática. Y la última complicación, una de las últimas, es la hidronefrosis. Hidronefrosis aparece porque el paciente tiene tanto tiempo la vejiga llena de líquido y tiene la vejiga tan muscular que la presión vesical es superior a la presión de la uretra. ¿Cuál es la presión vesical? Está muy difícil. Está muy difícil. ¿Cuál es la presión vesical? ¿Cuál es la presión vesical? Está muy difícil. ¿De cuánto? ¿Qué dijo? Esa es la capacidad, pero la presión. Bueno, eso está difícil. Es como pregunta de rehumo por la mitad. El tracto urinario se mide en centímetros de agua. Todo el tracto urinario tiene una medición. Entonces, el tracto urinario sigue lo que se llama el camino de la gota de orina. La gota de orina se forma en los cálices, aquí. Pero si se forma en la papila calicial, ¿por qué llega a la vejiga? Por suerte. Porque la pregunta, como una vez me dijo a mí un residente de primer año, ay, que llega rápido porque está ahí parado, está parado. Ay, acostado la gente no orina. O sea, que si el paciente está acostado no orina, se le queda la orina en el vejiga. O sea, la orina no llega a la vejiga por verticalidad, llega a la vejiga por presión. La presión de la papila es 95 centímetros de agua, la presión de la pelvis es 60 centímetros de agua, la presión del uréter es 40 centímetros de agua, la presión vesical es de menos de 20 centímetros de agua y la presión del uréter es 0. O sea que realmente la orina se viene del cáliz a la uretra por un vacuum. ¿Saben lo que es un vacuum? ¿Un qué? Un aspirador. Un vacuum. Hace así, la vejiga se trae la orina, porque la vejiga es menos presión, menos presión, menos presión, menos presión. Pero si ustedes invierten las presiones, el paciente no orina. Eso es lo que le pasa a la próstata. Cuando la próstata crece, la presión vesical empieza a ser 20, 30, 40. Cuando pasa los 30, el uréter ya no puede orinar, entonces le empieza a quedar la orina. Cuando pasa los 40, la pelvis no puede orinar. Cuando pasa los 50, ya nadie puede orinar. Entonces el riñón se queda con la orina adentro como si tuviera un cálculo, y ustedes le hacen una ecografía al paciente y el paciente tiene hidronefrosis, está obstruido. Y entonces ustedes ven a los internistas haciendo, ¿quién quiere ser internista aquí? ¿Quién quiere ser internista? Todos quieren ser urólogos. ¿Quién quiere ser internista? Ustedes levantan la mano. 200. No va. Hay cosas mejores, pero bueno, los internistas, por supuesto, como no se acuerdan de eso, empiezan a ponerse creativos. Tomografía de abdomen, resonancia de la pelvis. Con una ecografía era suficiente. Con que viera que la próstata estaba grande, el paciente ya tenía hidronefrosis. Recuerden que entender medicina no
no está en pedir exámenes y pedir exámenes y pedir exámenes. Ustedes tienen que recordar, la medicina, dicen, yo tenía un profesor que decía que estudiar medicina se dividía en 2 materias. Y esas materias eran fisiología y fisiopatología. Lo que pasa es que con el tiempo los pensum de medicina siguen creciendo en años, pero perdiendo calidad de materia. Ya fisiopatología no se ve como materia. ¿Aquí la ven todavía? Está bien si la ven. Porque fisiopatología era la materia que explicaba cómo funcionaba mal. Y fisiología, cómo funcionaba bien. Si ustedes entienden cómo funciona bien, podrán entender cómo funciona mal. Y si entienden cómo funciona mal algo, ya saben qué examen pedir, qué hacer, ya saben operar, ya saben hacer de todo. Porque el problema es que la gente tiene que entender cómo funciona. Si entendemos eso, como digo, vienen a la mente solo, las cirugías vienen solas, todo viene solo. Pero si usted no entiende, entonces empieza, sí, yo creo que si yo lo abro, yo voy a encontrar ahí lo que hay. No lo vas a encontrar. Eso es seguro que no lo vas a encontrar. O sea, como dicen por ahí, no hay manera de que sus ojos vean lo que la mente no sabe. Eso no va a pasar. Eso se llega, intelectual, pero se llega. O sea, ustedes tienen que saber cómo funciona mal para poder resolverlo. Entonces los síntomas, recuérdenlos por favor, por eso lo pregunto en el examen, eso siempre lo pregunto. Y esta es la evaluación clínica. El IPSS, que es el score de síntomas prostáticos, es una tabla sumamente odiosa de ver. Cuando ustedes ven el IPSS, de una vez la gente hace, hasta yo. Porque el IPSS es muy odioso. O sea, primero son preguntas repetitivas, es algo que hay que apuntar, es largo. Y yo no puedo andar la vida, como le digo a la gente, no puedo andar la vida caminando en la urgencia con una tablita. Hola señor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cuántas veces orinó en la última semana? ¿Cuántas veces orinó en la última semana? ¿Cuántas veces orinó en el último mes? Porque cuando llega la última pregunta, el señor ya se fue, ya no me dijo. Claro que sé. Perdiendo el tipo con la tablita. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la tablita? Yo no quiero que se la aprendan. Yo quiero que la entiendan. Porque, ¿cuál es la diferencia? Si ustedes se caletrean la tabla, se les va a olvidar cuando yo cruce la puerta. Y van a tener 0 utilidad con la tabla. Pero si ustedes entienden la tabla, podrán entender las preguntas y las respuestas que le tienen que hacer a los pacientes. Porque si a mí me llega un paciente a la consulta, o me llega un paciente a la urgencia que llega todos los días, ningún paciente les va a decir a usted, doctor Jonathan, yo tengo un goteo intermitente que más o menos me da una de cada 3 misiones, de 4 o 4 veces en la noche. Estoy bastante incómodo, tengo una sensación de vaciamiento incompleto. Eso no es algo que llega. Era un colega de ustedes. El problema es que los pacientes no hablan así. Y le voy a echar un cuento. Cuando yo era residente de urología de primer año, ya era cirujano, ya era especialista. Y mi primer paciente que interrogué de la próstata, ni había leído el tema, decía yo que lo sabía. Esto queda en ridículo, pero en ridículo, o sea, completo, claro, total. ¿Por qué? Porque yo le pregunté, señor, ¿cuánta gente va de noche a orinar? Ninguno. ¿Qué dice aquí ninguno? Perdón. 0 puntos. Paciente bello. 0 puntos es orina espectacular. Cuando llegó el profesor mío, llegaba un poquitico más tarde. Bueno, ¿cómo está la vaina? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está miando ahí? Paso toda la noche orina. ¿Cuántas veces te paraba? Es que yo no me paro, digo con un grito así. ¿De quién es la culpa? No se lo pregunta. Por idiota. Por idiota. ¿Qué le pregunté yo? ¿De cuántas veces se paraba? O sea, yo no le pregunté si orinaba bien, si le costaba orinar, si estaba incómodo, si dormía. Yo le pregunté eso.
muero. Ninguna. Yo agarro el polvo, lo pongo, lo voy a poner aquí. Él no se para. Entonces, así son las respuestas de los hombres. Esa no está ahí. La tabla no dice metías de pito, no dice nada. Pero resulta que si el paciente busca el pito 7 veces en la noche, ¿cómo creen ustedes que está? ¿Está orinando bien o está orinando mal? Pésimo. El síntoma más importante que tiene el crecimiento prostático es la afectación del sueño. Cuando un paciente varón interrumpe el sueño para orinar, es quirúrgico. Así decimos nosotros. Si se para, es quirúrgico. ¿Por qué? Porque ¿qué puede afectar más la calidad de vida que no dejarlo dormir? Dígame otra cosa. Aparte de no tener plata, no afecta la calidad de vida, pero dígame algo que lo afecte clínicamente si yo no logro dormir. ¿Usted tiene sueño? Bueno, no logro dormir. Entonces, la afectación del sueño se considera el síntoma más grave que tiene la enfermedad prostática en cuanto a calidad de vida. Los síntomas peores, la hematuria, por supuesto, baja la hemoglobina, no puede matar, ¿verdad? Pero en el paciente no complicado, que se está parando 3 y 4 veces a orinar o a agarrar el pito, ese paciente no está bien. En la mañana siguiente está cansado, no logra hacer sus actividades bien. ¿Verdad? ¿Cuántas veces orina un varón de noche? Un varón, ¿eh? ¿Cuántas veces usted orina en la noche? Ninguna. No es un cliente. Un varón joven no orina ninguna vez. Eso es un cliente. Ya, nota el número de la secretaria. O sea, no se para. Fíjense que diferente es cuando uno, para que ustedes lo tengan, yo siempre digo que la urología tiene un encanto muy particular en el hecho de que la urología es clínico y es quirúrgica. Nosotros tenemos pacientes que ver y pacientes que operar. Cuando ustedes le preguntan a una mujer esa misma pregunta, cuidado con la respuesta. Porque lo que para él lo va a llevar a que me pague la consulta, a mí me encanta cambiar de cara, es diferente con las chicas. Porque si yo le pregunto a una mujer joven, supuestamente con hormonas normales, ¿cuántas veces te paras de noche a orinar? Cuidado con la respuesta. Puede ser que te pare 2 veces. Y es normal. Y si tomas pastillas anticonceptivas, pudiera ser 3. Y sigue siendo normal. ¿Ok? No es lo mismo la respuesta de un varón que de una hembra. No se parece en nada al funcionamiento del tracto urinario. Las mujeres, para una mujer, hiperactividad vesical, o sea, que el músculo del cursor esté en una malfunción que la lleve a tener un aumento de la frecuencia miccional, empieza en 5 micciones. Para el que se va a operar conmigo pronto, es una micción completamente diferente. ¿Okay? Sin embargo, lo que sí es igual en la evaluación es la pregunta de la calidad de vida. En el momento en que la mujer, por esas picciones nocturnas, empieza a sentir que no descansa, que no duerme adecuadamente, que se está afectando su calidad de vida, está enferma. Pero eso no tiene nada que ver con la edad. Ustedes todos son menores de 30 años y aquí puede haber más de una que orina más de una vez en la noche. ¿Ven? Entonces eso tienen que evaluar, por eso los síntomas hay que evaluarlos en el contexto del paciente. Pero volviendo al tema del IPSS, yo lo que quiero es que ustedes agarren el IPSS, lo entiendan y lo puedan llevar a la respuesta. Y poder saber, básicamente, yo lo que quiero es que vean, entiendan que hay pacientes con síntomas leves, síntomas moderados y síntomas severos. Y a partir de allí, ustedes tomen sus decisiones. ¿Okay? Porque un paciente con síntomas leves probablemente es un paciente medicable. Un paciente con síntomas moderados probablemente va a requerir medicación y evaluación. Y cuidado no, una cirugía. Pero un paciente con síntomas obstructivos severos hay que operar. ¿Entienden? Esa es la diferencia en la evaluación de los síntomas. Por suerte ahorita hay muchas cirugías. Muchas. ¿Y cuáles son las complicaciones de la hiperplasia?
Fíjense que se los voy a mostrar porque el que viene a hacer el examen soy yo y por eso les pongo 0, como dice el de cirugía plástica. Hasta yo le tengo miedo, el que dice 0. ¿Por qué? Porque siempre les pregunto lo mismo y nunca me responden. Hematuria macroscópica es una complicación de la enfermedad prostática benigna y es la primera causa de hematuria. O sea, cuando un paciente llega con hematuria macroscópica, varón, a la urgencia, no podemos empezar con que eso puede ser una pielonefritis tipo A con degradación del glomérulo. No, sí, claro. La causa 34.000. No. Hiperplasia prostática. Después tumores, después tal. Y por allá, el final de la lista hay glomerulonefritis tipo A, no sé qué. Ustedes pueden ponerse todo lo creativo que quieran, excepto en que la pregunta dice cuál es la más frecuente. ¿Cuál es la más frecuente? Hiperplasia prostática. Es la principal complicación. Después tienen las infecciones urinarias y fíjense que la infección urinaria sale debajo de la retención, porque es que es más frecuente retenerse, hacer una retención de orina que infectarse en el varón. De nuevo, seguimos hablando de varón, porque las infecciones urinarias en mujeres, otro cuento completamente diferente. Odropatía obstructiva, insuficiencia renal y cálculo vesical. Cuando yo veo a un paciente con un cálculo vesical me provoca matar. Sí. Porque el cálculo vesical en el varón es la expresión del abandono. Cuando ustedes ven un cálculo en la vejiga, quiere decir que ese varón es un abandonado. Tiene síntomas desde hace 1 o 2 o 3 años. Porque para que un cálculo vesical aparezca se necesitan 16 a 30 meses. ¿Ves? Y si aparecen, yo he sacado cálculos vesicales aquí que parecen un mundito. No así. O sea que ese paciente tiene 10 años así. Eso es la expresión del descuido. Porque, sobre todo en Colombia, no existe justificación para que alguien no tenga acceso a una consulta de urología, porque todo el mundo está cubierto por un sistema de seguridad. ¿Qué es la retención? Es la imposibilidad para la micción. Lo vimos en algún momento en las urgencias urológicas. Y requiere drenaje. ¿Ves? ¿Y qué probabilidad tengo yo de hacer una retención? 8 veces más en pacientes de 70 que en uno de 40. Más frecuente a partir de los 7 puntos. Más frecuente después de 30 y más frecuente después de 12 cc segundos de punto. ¿Okay? Yo siempre les enseño lo que es el QMAX para que ustedes lo conozcan como estudiantes de medicina que son. Rara vez lo pregunto. Porque los estudios funcionales o lo que se llamarían los estudios urofuncionales o urodinámicos simples y complejos son algo muy propio de la especialidad. Entonces digamos, ustedes no tienen por qué aprenderse, pero sí están obligados a conocerlo. ¿Okay? Después viene el vecino y le pregunta a Jonathan ahí, mira, me salió el QMAX en 18. ¿Estoy bien o estoy bien? Yo creo que sí. Sí que estoy jodido. No. Entonces, tienen que saber qué responder. Y en cuanto a la evaluación, recuerden, primero, la clínica. Segundo, ¿qué examen le pedirían ustedes a un paciente que llega con síntomas urinarios? ¿Qué le pediría usted? A la foto. Tiroides. ¿Y los riñones? Generalmente, digamos, eso es para que ustedes lo sepan. Como, por ejemplo, yo soy venezolano, el mundo no es Colombia. ¿Qué quiere decir con esto? En la clasificación de los estudios ecosonográficos colombianos está hecho basada en los acuerdos con las EPS. Entonces aquí hay ecograma abdominal, ecograma de vía urinaria, ecograma de riñón, ecograma no sé qué, pero eso es un acuerdo comercial. Pero desde el punto de vista de imágenes, académicamente hablando, las ecografías se dividen en abdominales y abdominales hipéricos. That's it. Entonces ustedes tienen que pedir siempre un abdominal hipérico. ¿Por qué abdominal hipérico? Porque cuando un paciente llega
con síntomas obstructivos urinarios, ustedes pueden tener un paciente que viene saliendo de un cálculo ureteral que se quedó en la uretra, si es varón. Entonces él no puede, por pronto me llega él y está tapado, no puede orinar, la vejiga así, pegando gritos, tal, y yo voy a pensar que la primera causa que él tiene de tener esa retención es un crecimiento prostático si él tiene migraña. Puede ser que sea un crecimiento prostático, puede ser un linfoma prostático, pero el linfoma prostático da 1 de cada 1.4 millones de varones que caminan. Entonces, pero bueno, puede ser, ¿verdad? Está en la lista de los diagnósticos. Pero ¿qué es lo más probable? Que sea un cálculo. Entonces, yo pido un ecograma. Pero ¿por qué no le pido ecograma de uretra? No, porque yo lo que quiero ver es si el cálculo viene del riñón. Si el cálculo viene del riñón, ese paciente tiene hidronefrosis. Entonces ya yo sé, y tengo que preparar para buscar un cálculo obstructivo ahí. Porque si trato de entrar a la carrera con la sonda y rompo la uretra con el cálculo, le hago un daño al paciente. ¿Okay? Entonces, esas cosas ustedes tienen que ir preparando. Cuando uno ve a un paciente con dolor abdominal, tiene que imaginarse todas las causas de dolor abdominal en el mismo momento, para la edad y el sexo que estoy viendo. Si yo lo veo a él con dolor abdominal, pensaría como que el 90% apendicitis, 10% otras causas de dolor abdominal. Pero si me llega ella con dolor abdominal, tengo la vida torcida y de cuadrito. ¿Por qué? Porque puede ser un ovario torcido, un absceso tubo-ovárico, un brote de endometriosis, puede ser una apendicitis, puede ser una adenitis mesentérica, y eso solo porque era mujer y tiene la misma edad. Entonces, las evaluaciones tienen que ver con el sexo, con la edad y con el momento. ¿Okay? No es lo mismo evaluar a una mujer de 20 embarazada que una mujer de 20 no embarazada. Son dos condiciones diferentes, son dos opciones de manejo diferentes. Entonces, eso lo tienen que tener en cuenta. Fíjense que yo les dejé ahí el antígeno prostático. Del antígeno prostático vamos a comenzar a hablar ahorita. Pero les voy a dejar ahí el detallito. La urofluometría, como les dije, ecografía de vía urinaria y la citocómetría. Estas son las curvas urofluométricas, solamente para que las conozcan. Normal y las alteradas. ¿Okay? Y los tratamientos. Para la próstata hay tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. Y el tratamiento quirúrgico, a su vez, se divide en mínimo invasivo y cirugía convencional. El mínimo invasivo hoy día es vapor de agua, fotoablación, enucleación láser, fotovaporización con agua, ablación con agua, resección trauretral convencional, que ya es de la viejita, y cirugía abierta. La cirugía abierta, si nosotros le decimos a un norteamericano que hacemos cirugía abierta, nos mira así como que un susto, porque él nunca ha visto una próstata grande. Él nunca ha visto una próstata de 200 gramos como la vemos aquí. Ellos están acostumbrados a próstatas más chicas ahora. Pero entonces tenemos los tratamientos médicos, que en Colombia los hay todos. Todos. Alfa-bloqueantes, inhibidores del alfa-5, combinados, inhibidores antagonistas del parasimpático con alfa-bloqueantes. Ustedes tienen todo en el mercado. ¿Qué no se usa? La fitoterapia. Eso ya no se usa. ¿Okay? ¿Y quiénes son las indicaciones quirúrgicas? Las absolutas. O sea, el paciente hay que operarlo sí o sí. Sonda permanente, neuropatía obstructiva, o sea que el paciente uno le haga al viejito, le hace una ecografía y tiene dilatación renal, se hay que operarlo. Hay que operarlo obligado, construido. Enfermedades urinarias de repetición, hematuria de repetición y por supuesto, la guinda del helado o cálculo vesical. Sé que ya llevo con cálculo, hay que matarlo, pero bueno, hay que operarlo. Y las condiciones relativas pues son las que son pacientes que tienen divertículos vesicales, modificaciones a la citoscopia, residuos elevados, han hecho infecciones urinarias. Ya son indicaciones diferentes, son más indicaciones concertadas. Porque, por ejemplo, si yo tengo un varón de 50 años y me dice, mira, yo hice una infección urinaria, es un varón es raro, he tenido el mismo síntoma, pero no quiero tomar pastillas, pero quiero seguir eyaculando, tengo 3 novias ahí, entonces hay tratamientos para eso. Le puedo hacer una vaporización prostática. La vaporización prostática disminuye el tamaño de la próstata hasta
Vamos a empezar la oncológica con la próstata, para que sigamos prostáticos. Pero ¿qué quiero yo que recuerden del cáncer de próstata? El antígeno prostático. ¿Qué es el antígeno prostático? ¿Alguien de los que ya rotó conmigo? ¿Quién rotó conmigo? ¿Quién está rotando conmigo? ¿Quién inicia? Bueno, ustedes ya. Inicia. Hágale, ¿qué es el antígeno prostático? Ya que los demás arrugaron todo, fíjate que todavía nadie rotó conmigo. Esa era la respuesta que yo no quería. El hombre hizo el curso completo para la respuesta. Bueno, les voy a explicar por qué siempre digo eso. Siempre les pregunto lo mismo. ¿Qué es el antígeno prostático? Y todos ustedes me responden siempre lo que la lógica les indica, que es un examen de laboratorio. Pero la verdad verdadera es que exactamente el antígeno prostático no es una prueba de laboratorio, se mide en el laboratorio, pero el antígeno prostático es una proteína producida por la próstata que tiene como función lisar el coágulo espermático. Y nosotros, los urólogos y ustedes, los médicos generales, le han dado una utilidad clínica a la medición de esa proteína para ver la probabilidad que tiene un paciente de tener cáncer de próstata. No suena igual, ¿verdad? No suena igual a ¿qué? ¿Una prueba de laboratorio? No, no es ninguna prueba de laboratorio. Aparte de que me lo tomo personal cuando me le dicen al antígeno prostático prueba de laboratorio. No, es como ofender a Dios. El antígeno prostático es todo para nosotros. ¿Por qué? Porque es la expresión de cuándo empezó esta especialidad. El doctor Catalón, que fue el hombre que se llama William Catalón, tiene un Nobel de Medicina, 6 citoscopios de oro, es el hombre que describió el antígeno prostático. Porque el antígeno prostático no solo vino a ser el primer marcador tumoral y casi perfecto. ¿Por qué no es perfecto? Porque se eleva en procesos inflamatorios. Si él no se elevara en procesos inflamatorios, sería el marcador tumoral perfecto. Y aparte, tiene una cosa muy importante, el antígeno es muy fácil de medir. Porque sería, digamos, muy complejo si tenemos que agarrarlo de una lágrima que sale a la medianoche, que tal, no, entonces no te la sangre. Lo único que se le pide al paciente es que no tenga infección urinaria o que no haya hecho una retención. Entonces, teniendo en cuenta que a todos los pacientes se les va a hacer antígeno prostático después de los 45 años, si tienen una relación directa o antecedente de cáncer de próstata, o después de los 50 si no lo tienen. Y entonces allí ustedes a todo paciente le van a pedir antígeno. Dale la epidemiología. Fíjense que el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en Colombia para el tracto genitourinario. Y por supuesto es el número 1 en varones. O en mujeres no puede ser el número 1, pero hombres sí. Y les voy a decir algo muy triste para nosotros los urólogos: sigue matando gente. Hemos aprendido antígenos, hemos aprendido a hacer el diagnóstico, tenemos resonancia, tenemos factores genéticos, tenemos pruebas genéticas, tenemos predictores genéticos, pero se nos sigue muriendo de gente. Hemos mejorado en todo, menos en la mortalidad. Ya no tanto, porque antes el problema era que la gente, cuando yo empecé a hacer urología, todos los varones le huían al antígeno prostático por el tacto. Pero hoy día el tacto es secundario. Para hacer tacto, el paciente tiene que haber tenido un antígeno alto, tiene que tener una resonancia sospechosa, porque el tacto ya hoy día no es diagnóstico, es estadificatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que ya yo prácticamente diagnostiqué el cáncer. Lo que hago el tacto es para saber si la próstata es fija, no fija, si es quirúrgica o no quirúrgica. ¿Sí me entienden? Antes le hacíamos tacto a la gente porque el tacto era, la próstata es como la punta de la nariz, si no se mueve mucho. Entonces eran muchos factores subjetivos al hacer el tacto que permitían sospechar o no la presencia del cáncer. Hoy día eso no se hace. Entonces, después que ustedes tienen antígeno prostático, tienen que estar pendientes de los siguientes pasos. Entonces, en la evaluación, interrogamos al paciente, le pedimos el ecograma y le pedimos el antígeno.
ese antígeno va a poner al paciente en una disyuntiva, en la propia Y, como digo yo. Si el antígeno sale en Colombia, y fíjense que voy a ser enfático, en Colombia, porque el valor normal del antígeno prostático varía geográficamente. Si nosotros estuviéramos en Suecia, otro cuento sería. Pero como estamos en Colombia el antígeno prostático es de 0.1 a 4. ¿Ok? En Europa es de 0.1 a 2.8, 2.5. ¿Ok? Pero aquí es 4. Entonces, cualquier varón con antígeno entre 0.1 y 4 se va por el camino de la hiperplasia prostática o del crecimiento prostático benigno. Pero si el paciente saca 4 o más, se va por el camino del sospechoso. Yo no dije cáncer. Oh, ¿qué dije? Sospechoso. Sospechoso. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que preguntarle es, ¿usted tiene una infección urinaria? ¿Le hicieron una prueba de urocultivo el día que le hicieron el antígeno? ¿Tenía fiebre? Porque si no hacen como mi padre, que le dio fiebre, le dio dificultad para orinar y salió para Olímpica y se hizo un antígeno y me andaba buscando por toda Barranquilla porque el antígeno le salió en 700. Pero claro, él no es urólogo. Pero entonces yo le digo, pero yo te dije que te hicieras el antígeno. Entonces así pasa con los pacientes. Incluso en la clínica donde yo trabajo, una de las cosas donde yo les tengo puesto así en la urgencia y les pongo, mataré a aquel que lo haga, es porque todos los médicos generales le hacen al paciente que pisa la urgencia un PSA. El PSA no es, o sea, fíjate, no es examen de urgencia. Porque si ustedes lo hacen en la urgencia en un paciente sangrante, sale alto. Infectado, alto. Cálculo vesical, alto. Retención de orina, alto. Entonces, ¿sirvió de algo? El antígeno no se puede hacer en esas condiciones. Ahora, en el paciente que ya ustedes no tenía infección, no tenía retención, no le habían puesto una sonda, entonces ese paciente, si el antígeno supera los 4, ustedes tienen que hacer, déjenme contarles qué es esta radiografía, esta diapositiva. Este fue el PCR, Catalona y su Nobel de Medicina. Y estos son todos los intentos que hemos hecho para avanzar sobre el PSA. Prueba genética, PSA3, PSA libre, ProPSA, todas esas pruebas que nosotros hemos querido mejorar para decir que ya el PSA no tiene utilidad, como dijo la Asociación Americana de Medicina Familiar entre el año 2000 al 2004, y por eso causaron la muerte de 7.5 millones más americanos gracias a su intento de no hacerle PSA a los pacientes. Tuvieron que retroceder y hoy día le hacemos PSA a los pacientes. Entonces, estas pruebas todas están en el mercado, pero el problema es que no han demostrado ninguna ser mejor que el PSA. Entonces seguimos haciendo PSA. Pero ¿qué hemos aprendido con el tiempo? Esta es una pregunta que ustedes tendrán que responder. Esa no la voy a responder yo porque ya estoy viejo. ¿Okay? Pero ustedes la van a tener que responder. Es si en el genoma y en las pruebas genéticas está la respuesta del cáncer. Si las pruebas que haremos en el futuro serán de sangre o serán pruebas genómicas. O sea, será una prueba para saber qué gen tengo yo que dice qué tipo de cáncer voy a tener. ¿Okay? Eso lo tendrán que contestar ustedes. Entonces, gracias al tema de que las discusiones en cáncer necesitan una guía, los oncólogos hemos aprendido de que las impresiones personales no sirven en medicina. Yo siempre digo que una conversación con un médico se acaba en el momento que dice mi experiencia, a esa conversación se acabó. ¿Por qué se acabó? Porque ustedes tienen que entender que la medicina es de seres humanos. Entonces, como somos seres humanos, todos tenemos una impresión y todos tenemos una opinión. Que nuestra opinión sea valiosa no necesariamente es verdad. ¿Verdad? ¿Verdad que digo? Las opiniones, todos tenemos el derecho de expresar, pero no todos estamos obligados a escucharlas. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Que todos tienen el derecho de decir algo basado en su experiencia, pero la experiencia no sirve como un camino clínico. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes creen que la urología que se hace en Maicao se parece a la urología que se hace en la Cleveland Clinic en los Estados Unidos? ¿Dónde está Jesús? Jesús se pone bravo porque la de Maicao. ¿Ah?
Pero ustedes creen que se parecen. Por supuesto que no se parecen. Entonces, como necesitamos no imitar, tampoco necesitamos agarrar y decirle a la gente, usted lo está haciendo mal. Necesitamos una guía. Entonces las guías en oncología vinieron para marcar el camino de qué es lo que hay que hacer. Y así las tenemos todos. O sea, si yo le doy a usted una guía, la guía dice paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. A ver. Si no puede seguir esos pasos, allá mátese. Pero la guía tiene esa indicación. No es perfecta. Tiene cosas que hay que mejorar. Tiene cosas que no están adaptadas a todas las realidades. Pero sirven para encontrar un camino para llegar a ese día. Entonces, esta guía es la guía europea, es una guía conjunta entre la Sociedad Oncológica y la Sociedad Americana, ya la adaptó también la Sociedad Europea, y es una guía de cómo hacer el diagnóstico de cáncer de próstata. Y al final del día, ahí la tienen, la pueden copiar, la pueden bajar de la página de la Sociedad Colombiana, la pueden bajar de la página de la Sociedad Americana, es gratuita, si la quieren leer, pero al final yo lo que les voy a mostrar de la guía son el resumen. El resumen de la guía dice, número 1, ustedes deben hacer aquí. ¿En quién? Mayores de 45 si tienen un papá o un familiar paterno con cáncer de próstata, o mayores de 50 si no tienen antecedentes. 2. No se puede hacer estudio prostático si no estamos de acuerdo. Yo no puedo obligar al paciente a hacerse antígeno prostático. Usted tiene que hacer antígeno. No, usted le dice, usted debería hacer el antígeno. Si usted no se lo quiere hacer, bueno, no hay rollo, no se lo morirá, pero usted debería hacerse. Pero no podemos obligar. Y número 3, ¿qué viene después del antígeno? Porque vendría después del antígeno de una biopsia, si está alto, como hacíamos en el año 80. No. 90, no. 2000, no. Porque estamos en qué año? Entonces tenemos que hacer lo que se hace hoy. Entonces, ¿qué se hace hoy? Antígeno alto, el siguiente paso es repetir el antígeno. Vuelve a salir alto, entonces hacemos el paso número 3. El paso número 3 es pedir una resonancia magnética, multiparamétrica de próstata. Quizás en un año les diga que sea una resonancia magnética biparamétrica de próstata, pero hoy es una multiparamétrica de próstata, que es una prueba especial que permite clasificar la imagen prostática en una clasificación que se llama PIRAS. El PIRAS 0 y 1 y 2 son normales. El 3 es no sé. Tal cual, no sé. Puede ser normal, puede ser patológico. 4 y 5 es 4 es muy patológico y el 5 es muy patológico. ¿Ok? Entonces, a 3, 4 y 5 le vamos a hacer una biopsia. A 3 vamos a ver. Todo el que no sabe va a ver. Tiene que saber. Y 4 y 5 porque son muy sospechosos. Pero 1 y 2 nos libera de hacerle biopsias innecesarias a más o menos 3 de cada 10. Que antes le metíamos una biopsia de próstata y no tenía nada. Y créanme que lo vemos con mucha frecuencia. Varones que tienen 10 días, que sería equivalente a tener una probabilidad de tener 60% de cáncer de próstata, pero tienen un PIRAS 1. Entonces no le hacemos una biopsia. Y yo no quiero hacer biopsias innecesarias, porque cuando yo hago una biopsia la hago por dónde. ¿Cómo se hace una biopsia de próstata? ¿Usted? ¿Cómo se hace? Transrectal. En el 80% de los pacientes. Se puede hacer perineal, pero se hace transrectal. Cuando se hace transrectal, el paciente tiene riesgo de sepsis. Se puede morir. 1 de cada 10 se va a morir. Entonces yo no quiero hacer pruebas y que se me muera gente. Dígame si se me muere y la biopsia no es negativa. Pero respóndeme los familiares. ¿Cómo me va a decir usted mató a mi mamá? ¿Entienden? Entonces ustedes tienen que llegar a la biopsia con algo de seguridad. O sea, que yo le pueda decir al paciente, usted se va a hacer una biopsia de próstata porque existe una probabilidad de más del 50% de que usted salga positivo. Antes, cuando teníamos solo antígeno, biopsia. ¿Okay? Ahora, antígeno y resonancia. Después biopsia. Y cuando tenemos la biopsia, entonces hacemos el diagnóstico del cáncer de próstata. Y el tratamiento del cáncer de próstata variará de acuerdo a quién. ¿A qué? ¿A qué? No, señor. Eso es verdad. La necesidad
necesidad del paciente, pero ¿a qué variará? Al Gleason. Recuerden que el cáncer de próstata es uno de los pocos cánceres, por no ser el único, porque hay dos cerebrales que también tienen una escala numérica, que se manejan por números y se clasifica del 6 al 10. Entonces, si yo tengo un cáncer 6, hoy día eso se considera cáncer indolente. Indolente quiere decir que es clínicamente no progresivo. Quizás no haga nada. Quizás no haga nada. El tratamiento es vigilancia activa. Pero el vigilancia activa es mirar al paciente, pero seguirlo de cerca. Pero no le pongo bloqueo, no le pongo radioterapia, no lo opero, no le hago nada. Pero está tratado. ¿Cuál es el tratamiento? Vigilancia activa. Ahora, si es un 7, 8, 9 o 10 y el 7 es 3, 4 o 4, 3, ese paciente va al tratamiento. Porque eso se considera cáncer clínicamente significativo. ¿Y el tratamiento cuál es? Prostatectomía radical, prostatectomía robótica, radioterapia, bloqueo, quimioterapia, inmunoterapia. Depende. Hay incluso unos marcadores genéticos para saber qué paciente tiene un cáncer con alta probabilidad de progresión y qué paciente no tiene un cáncer con alta probabilidad de progresión. ¿Ve? Entonces en la guía, voy a entrar a la diapositiva. En la guía van a ir encontrando, espero que lean inglés, todas las opciones que yo les acabo de decir lentito. Como les digo yo a todos ustedes cuando rotan conmigo, aprendan a hablar idiomas médicos. Los médicos hablamos medicina. Los vecinos hablan vecino, pero los médicos hablan medicina. Y en oncología, el idioma universal se llama TN. ¿Okay? Un T1, N0, M1 de cualquier tumor es lo mismo, en español o en chino. El médico que me pueden poner al lado es chino, pero si estamos hablando de T1, N1, no entendemos para tomarnos un whisky. Eso no lo podemos hacer. Hablar no podemos, pero el T del tumor del que vamos a hablar sí, porque es el mismo en el mundo entero. Entonces, el TNM es idioma universal oncológico. Todo paciente tiene que tener T, que es inherente al tumor, N, ganglio, y M, metástasis. Esa es la clasificación de todos los tumores. Entonces, la próstata, ya saben, todo paciente, ecografía, PSA, y si el PSA les da alto, ubican al paciente de acuerdo a lo que les digo. Esto es un cáncer de riñón. ¿Cuánto pesa un riñón? ¿Cuánto pesa un riñón sano? Chiquito, así. Un riñoncito, todo así, blandito. Pesan como 80 gramos. Ese pesaba 2-3 kilos, Entonces los tumores de riñón son esas lesiones que aparecen en el riñón, son muy masivas, no tienen que ser grandes, pueden ser heredados o no heredados. Hay tumores de riñón hereditarios, tumores de riñón esporádicos o no hereditarios. ¿Y cuál es la principal característica del tumor de riñón? Que es un enemigo silencioso. Cuando ustedes leen tumor de riñón, todos van a encontrar la triada del tumor, que lo llaman el tumor de allá del internista. ¿Por qué lo llaman el tumor del internista? Porque da hipertensión, porque da malestar, porque el paciente se siente raro, pero no siente nada específico. Tal cual como son los internistas, inespecíficos. Ellos no saben para nada. Entonces, ellos, el tumor del riñón lo llaman tumor del internista. Por eso, porque da muchos síntomas, pero no da ninguno. Entonces tienes que pensar en él para encontrarlo. De hecho, el 80% de los tumores de riñón se diagnostican sin querer. O sea, el paciente fue a hacerse una ecografía porque le dolía por orinar y salió un tumor de riñón. Fue a hacerse una ecografía porque creía que estaba empreñada y le salió el tumor de riñón. O sea, el tumor de riñón aparece así. Sin embargo, cuando tiene características, tiene una triada: hematuria, dolor e hipertensión. ¿Okay? Pero esa es la que nunca van a ver. Es muy frecuente, es similar entre hombres y mujeres y tiene un factor, digamos, para aparecer, que él sí está relacionado con el cigarro. Tiene una discreta relación con el cigarro. Entonces los pacientes fumadores tienen un poquitico más de chance de tener cáncer de riñón. En Colombia, más o menos, ocupa la posición número 6. Más o menos.
¿Ok? Y esos son los síntomas. Digamos que el síntoma que ustedes más frecuentemente van a ver es hematuria. Cuando el paciente llega refiriendo hematuria, el varón, siempre uno dice, bueno, próstata. Número 1, número 2, puede ser un tumor de riñón. Número 3, puede ser un tumor de vejiga y están ahí tablitas. Pero si es una mujer, sobre todo si es una mujer en edad no menopáusica, ojo, eso es un tumor de riñón hasta que se demuestre lo contrario. Porque las menopáusicas, que son esas, como digo yo, en la mujer, etapa 3, tienen una tasa altísima de cistitis hemorrágica. Pero ninguno de ustedes tiene una tasa alta de cistitis hemorrágica. Entonces una mujer joven que orina sangre, ojo. Eso es un ojo grande, hay que mirar a ver por qué lo hizo. Y no crean que por jóvenes no va a ser tumor de riñón. La más chica que he operado yo tiene 18. Tenía 18 el día que lo operé, pero ingresó a la clínica teniendo 17. Y era un tumor maligno de riñón. ¿Okay? Entonces los tumores de riñón aparecen cuando ellos quieren. Que tienen un pico entre los 40 y los 60, sí, pero aparecen cuando ellos quieren. El TNM del tumor de riñón, hoy día se considera que los tumores de riñón menores de 7 centímetros, o sea, los T1 chicos, T1A, pudieran ser tratados incluso con una terapia que se llama terapia focal. O sea, uno agarra y mete una aguja desde la espalda hasta el riñón y lo congela o lo calienta. Se viene con una terapia que se hace una bola de hielo, cold ice, o se le hace HIFU, que es calor, y lo mata. Y no necesita el paciente perder el riñón. Si el diagnóstico lo hace temprano. Y eso es un tumor de riñón. Miren cómo se ve en la tomografía. Son masivos. Y así se ve afuera. De esta vaina sacamos todas las semanas al menos. Este mes llevamos 5. Y así. El tumor de riñón en su estadio tipo 3 agarra y crece por la vena cava. Este creció por la vena renal, cava inferior, cava superior y aurícula. Y ese paciente está vivo. ¿Okay? El T de riñón, el T3, no es metástasis. No sé si entienden el concepto. Es un tumor en estadio 3, pero es no metastásico. Si ustedes lo sacan, ese paciente se va a salvar. El problema es que lo puedan sacar, o sea, que tengan los recursos, porque esta no es una cirugía de un equipo. El cáncer de vejiga es otro cáncer urotelial, muy relacionado con el cigarro. Este sí es línea directa con el cigarro. De hecho, el cáncer más frecuente en fumadores es el cáncer de vejiga. Lo que pasa es que el pulmón nos robó la foto. Pero el cáncer más frecuente es el de vejiga. ¿Verdad? Entonces, los pacientes con hematuria macroscópica, fumadores, tienen ustedes que descartar cáncer de vejiga. Y hay un cáncer de vejiga particular. Usted tiene ganas de ir a conocer Egipto. No la han invitado a Egipto. No se anima. En Egipto, la población allá tiene una particularidad. ¿Cómo se llama el río que le queda cerca a Egipto? El Nilo tiene un cosito adentro que se llama Schistosoma egipcio. Y ese schistosoma se mete por la uretra cuando uno se baña. Así que si alguno de ustedes va a Egipto, pues no sería buena idea echarse un bañito ahí en el Nilo. Porque se agarran el cosito, es una larvita así, y da un tumor epidermoide de vejiga. ¿Okay? Entonces, pues ya saben que si las invitan a Egipto o los invitan a Egipto, pues no se la